Buenos días para todos. Un gusto saludarles. Este espacio está diseñado como un CIPA en el que buscamos profundizar en los conceptos de la unidad número 3, fortalecer los conceptos de modelo de negocio, validar algunos requerimientos especiales en esta área y asimismo despejar las inquietudes para que ustedes puedan concluir el desarrollo del trabajo de la fase 4. Me voy a permitir entonces compartir pantalla. Allí tengo una presentación que elaboré para ustedes. Estoy atenta a cualquier inquietud. Bueno, entonces, como les mencionaba, este CIPA está diseñado para profundizar los conceptos de la unidad que corresponden básicamente pues al diseño de un plan de negocio y a su vez a la identificación de algunos aspectos o estrategias para la formulación de un plan de mejora. Quise partir la presentación recordándoles pues a qué hace referencia un modelo de negocios. Y decimos en este sentido que el modelo de negocios es el marco conceptual, es decir, es ese elemento que nos permite describir cómo la organización crea, entrega y extrae valor. En este sentido, de acuerdo a los planteamientos de Alexander, eh, los modelos de negocio pues tienen 9 componentes estratégicos, ¿no? El primero de ellos que hace referencia al segmento del mercado y es quizá en el que más observaciones me he permitido realizarles una vez revisados sus entregables y es la necesidad de realizar realmente una segmentación lo más detallada posible en virtud a que tanto el segmento de mercado como la propuesta de valor pues son esos elementos digamos que nos permiten desarrollar los otros 7 módulos que hacen referencia a los modelos de negocio. Entonces, partimos de esa segmentación de mercado donde yo establezco como empresa, pues cuáles van a ser mis clientes, qué características tienen estos clientes, qué tiempo, con qué frecuencia me van a comprar o espero que me compren para posteriormente definir muy bien cuál va a ser mi propuesta de valor, es decir, cuál va a ser ese carácter diferenciador que me permite distinguirme de las demás empresas que seguramente incursionan en el mismo mercado. Entonces allí lo que buscamos es definir estrategias sobre cómo vamos a satisfacer las necesidades de nuestros clientes y a su vez cómo vamos a generar un valor agregado. Posteriormente vamos a definir los canales de distribución o las estrategias para llegar a esos clientes, es decir, cómo voy a comunicarme con mis clientes, como lo mencionaba, cómo voy a distribuir mi mercancía, es decir, cómo voy a garantizar que el producto llegue al cliente final y cómo va a ser ese ejercicio de venta y de postventa que es tan importante. Un cuarto módulo hace referencia a esa relación con mis clientes, es decir, cómo voy a garantizar esa fidelización de los clientes, qué estrategias voy a tener con ellos. El quinto elemento, pues propiamente habla de las fuentes de ingreso, es decir, mi empresa, mi negocio como tal, mi modelo de negocio, qué fuentes de ingresos va a tener. ¿Va a tener ingresos solo por venta de productos o es posible también obtener ingresos a través de algunas alianzas estratégicas, incursión en otras estrategias, financiación de proyectos, participación en convocatorias, en fin, ¿qué otras estrategias voy a diseñar para garantizar esa fuente de ingresos? Los recursos, que son elementos clave para el desarrollo de las actividades y allí pues debemos identificar no solo el recurso humano, sino también los activos, maquinarias, equipos,
entre otros tipos de recursos. Las actividades que ya propiamente pues corresponden al quehacer de la empresa, entonces cómo se va a desarrollar la empresa, qué actividades clave va a desarrollar. Las asociaciones, pues hablamos allí propiamente de los aliados, ¿no? Entonces me voy a aliar con esa proveeduría, voy a tener unos encadenamientos productivos, cómo va a desarrollarse la organización mediante esa articulación con otros actores. Y finalmente, y no menos importante, la estructura de costos, ¿cierto? ¿Cómo voy a manejar inventarios? ¿Voy a tener bodegas? ¿No voy a tener? ¿Voy a tener un almacén propio? ¿No lo voy a tener? Entonces, ¿cuál va a ser esa estructura de costos? Les mencionaba que principalmente pues en los trabajos que ustedes han suministrado hasta ahora, que han diseñado hasta ahora, pues he procurado recomendarles que vayamos un poquito más allá y podamos realmente realizar una muy buena segmentación de esos mercados, porque pareciera que nos estamos quedando en algunos mercados que son de tipo masivo. Entonces, importante tener en cuenta que yo puedo realizar esa segmentación por diferentes criterios, entre ellos el geográfico, que muchos de ustedes lo han hecho, es decir, establecen muy bien por área geográfica, pues cuáles van a ser mis clientes. Tenemos también otra diferenciación a través de los factores demográficos. Allí hablamos de condiciones de género, edad, em, factores como los socioeconómicos, entonces hablamos ya del nivel de ingresos, del nivel de educación, de otras características como tal de esa formación. Seguramente que habrá algunos mercados que están, algunos productos que están dirigidos a unos segmentos muy específicos. Podría ser en términos de la educación, por ejemplo. Si hablamos de algunos libros, por ejemplo, podría ser este el caso. Y tenemos también una segmentación psicográfica donde empezamos ya a analizar esas características psicológicas y de personalidad y estilos de vida de nuestros clientes, ¿no? Entonces allí, por ejemplo, para todo el tema fitness, pues estas personas tienen unas características particulares que hacen que digamos que estén en disposición de adquirir cierto tipo de productos. Finalmente, y no menos importante, la segmentación a través de las características conductuales de las personas, es decir, cuál es nuestra actitud, qué nos fideliza frente a una marca. Es decir, algunos clientes, por ejemplo, y me incluyo allí, buscamos marcas que sean reconocidas por un comercio justo, que garanticen que sus empleados tienen condiciones óptimas de trabajo, condiciones óptimas de salario, prestaciones sociales, incluso algunas pues hablan de la necesidad no solo de esas condiciones laborales, sino también de garantizar que las familias pues tengan unas características particulares en términos de acceso a la educación, la salud. Muy de moda ahorita quizá el tema medioambiental, entonces estamos empezándonos a preocupar por cómo garantizan esas empresas el tratamiento de los residuos y las emisiones cero. Entonces, importante que tengan en cuenta estas características para pulir esa segmentación de mercado que ustedes ya han realizado. Otro de los elementos que quizá es el que observo de manera muy rigurosa en sus trabajos es el de el valor o la propuesta de valor que estamos promoviendo al interior de estos negocios. Entonces, ¿cuáles son esos elementos que me diferencian a mí de la competencia? Esos criterios son de tipo cuantitativo, es decir, yo estoy pensando, por ejemplo, hay algunos casos que estamos analizando de servicios de panaderías como tal, pues, ¿qué estoy pensando yo como empresa? ¿Estoy ofreciendo un precio asequible?
En el caso, por ejemplo, de las compañías de Internet, seguramente que esa propuesta de valor está direccionada a la velocidad del servicio, ¿cierto? Garantizar que yo pueda sostener una comunicación sin tener contratiempos en esa velocidad, en el tiempo de descarga, de archivo de los recursos, bueno, de comunicación como tal. Pero también hay otras características que pueden estar orientadas hacia lo cualitativo, ¿cierto? Algunos de ustedes en una de las ebanisterías que también están analizando, pues proponían, por ejemplo, cómo el cliente puede ser parte de ese diseño, ¿no? Como tal de lo que él quiere para su hogar. Entonces, allí hay un componente claro que diferencia a las empresas como tal. Entonces, es importante delimitar esa propuesta de valor. ¿Qué nos diferencia? ¿Cuál es ese factor innovador, creativo que tenemos al interior de la organización? Y aquí ya propiamente, digamos que las preguntas referentes al trabajo frente a cuál va a ser esa manera de comunicarnos con nuestros clientes, ese canal como tal. Si vamos a establecer un canal propio, directo, donde hablamos principalmente de ventas en Internet o de tiendas propias, ya sea físicas o digitales, o si vamos a establecer un canal de comunicación a través de fuentes indirectas, es decir, a través de tiendas de otros asociados o a través de mayoristas. Importante precisar allí, o sea, para tomar una decisión de estas, digamos que debemos analizar estos 5 elementos. Primero, la información, cómo nos vamos a dar a conocer con nuestros consumidores. La evaluación, es decir, cómo vamos a ayudar a los clientes a evaluar nuestra propuesta de valor. Recuerden siempre, la propuesta de valor se debe cumplir y debemos tener facilidades para acceder a ese proceso de evaluación, algunos indicadores, registros que nos permitan garantizar que efectivamente estamos cumpliendo con eso a lo que nos comprometimos. El tercer elemento es el factor de compra. Entonces, ¿cómo pueden comprar nuestros clientes nuestros productos? Directamente en una tienda física o toda la estrategia de compra se va a realizar a través de ventas en Internet, ¿no? Entonces, eso nos permite diferenciar cuál va a ser nuestro canal de comunicación. La entrega de los productos, nuevamente, tiempos de entrega, que quizá es uno de los elementos que de manera reciente observamos con mayor inquietud los compradores, los consumidores. Y finalmente, las garantías postventa, ¿no? Que creo que tomaron mucha fuerza en estos tiempos de pandemia, donde nos vimos obligados pues a cambiar esas pautas de consumo y digamos que se hizo efectivo, se aumentó la comercialización a través de los canales electrónicos. Este gráfico es maravilloso porque nos permite identificar las relaciones que se dan entre esos 9 elementos, ¿no? Entonces vemos allí cómo la propuesta de valor es quizá el centro de esa discusión, ¿no? La propuesta de valor me permite definir muy bien los canales de comunicación y distribución, me permite establecer la relación con los clientes, me permite segmentar esos clientes y esto a su vez me permite pues identificar cuáles van a ser mis fuentes de ingresos. A su vez, esa propuesta de valor delimita cuáles son las actividades clave que debo desarrollar como institución, delimita cuáles son esos aliados y esos recursos y esos costos. Entonces, por eso es importante, chicos, que ustedes centren su esfuerzo inicialmente en definir ese modelo de negocio. Eso les va a permitir, digamos que cumplir con mayor facilidad los requerimientos de esta cuarta fase que buscan principalmente que podamos diseñar algunas estrategias de mejora. Importante precisar que la mejora
es un proceso que se utiliza para alcanzar la calidad y excelencia al interior de una organización. Tenemos en cuenta allí elementos claves como ser eficientes y eficaces, es decir, hacer muy bien lo que sabemos hacer, haciendo uso del menor tiempo posible y con la menor cantidad de recursos. Entonces, digamos que para el diseño de esas estrategias, ustedes deben proponer 3 estrategias durante el desarrollo del curso o de la actividad. Es importante tener en cuenta que no solo es susceptible de mejora aquello que la organización ha identificado como una problemática, es susceptible de mejora también aquello que la organización está haciendo bien. ¿Por qué? Porque siempre vamos a estar en una fase de innovación, de excelencia, de calidad, de garantizar que estamos en un proceso de mejora continua. Y allí, digamos que estos son elementos ya de la gestión, de temas de gestión de calidad, pero allí lo que nos proponemos es garantizar ese ciclo PHBA donde realizamos acciones, definimos un plan, identificamos qué hacer y verificamos ese qué hacer. Entonces, les invito para que ustedes puedan retomar las actividades de las fases 2 y 3 para perfeccionar el entregable de la actividad número 4. Es decir, identificar, ustedes ya han hecho la aplicación de unas encuestas, entonces eso les permite validar cuál es la percepción de los clientes frente al producto, frente a la calidad y a partir de allí, con esa información, diseñar unas estrategias. Asimismo, les invito para que ustedes puedan depurar esa segmentación de mercado, revisar muy bien esa propuesta de valor y profundizar en esa articulación con los otros módulos. Entonces, la actividad número 4 consiste en elaborar una propuesta de mejora a través de estrategias enfocadas en el marketing analytics. Ese marketing, digamos que hace referencia a cómo realizo procesos de inteligencia a través de las bases de datos, de los diferentes registros que quedan en nuestras redes sociales. Digamos que entonces validar allí quiénes son los clientes que están consultando. Lo podemos hacer a través de Google Analytics, pero tenemos allí una limitante para nuestro caso y es que tendríamos que ser los propietarios de los dominios de las empresas que hemos propuesto como objeto de investigación. Entonces, en algunos casos lo podrán hacer, en otros no. He compartido también unas guías para que ustedes puedan hacer un ejercicio, digamos que es más como un factor de demostración para que conozcan un poco la herramienta, pero reitero, algunos documentos, digamos que no van a contener ese análisis en Google Analytics porque pues ustedes no son los dueños, los poseedores de esos dominios. Entonces se busca como tal que ustedes puedan a través de esa inteligencia, de esa búsqueda en redes, de esa identificación de lo que piensan nuestros clientes, nuestros usuarios, nuestros aliados, proveedores, pues diseñar estrategias de mejora, ¿no? Y para ello existe el Google Analytics, pero también tienen otras herramientas que ustedes ya han usado, como es la encuesta que aplicaron. Entonces, bueno, espero haber despejado todas las inquietudes y les agradezco por haberme acompañado.